Continuamos con más y siempre es importante dentro de nuestro día a día enterarnos a lo mejor un poquito de qué le conviene a nuestra salud, a dónde acudir cuando nos sentimos mal o saber con quién acudir dependiendo cómo nos sintamos. Hoy me da mucho gusto recibir a Sergio, que la verdad es un gran amigo, más bien fue mi alumno desde niño y es un privilegio siempre coincidir con él en muchos eventos, un experto de laboratorios Lister y que siempre que viene nos asesora, nos da esos tips que necesitamos, porque luego si nos atiborran de información como que pues no entendí nada. Él tiene esa habilidad para cuentagotas explicarnos, y si usted tiene alguna duda póngase en contacto, van a aparecer en pantalla los teléfonos para que usted esté cerca siempre de los expertos. Bienvenido, como siempre un placer. No, hombre, Oscar, gracias de veras, gracias por recibirme aquí. Y bueno, pues sí, mira, el día de hoy la idea, obviamente, bueno, es platicar sobre el tema, en este caso de fibrosis quística, ¿sí? Fíjate, la fibrosis quística es una enfermedad que es genética, ¿sí? Es muy frecuente en poblaciones que tienen, que se encuentran, digamos, en el norte de Europa, ¿verdad? Por ahí en lo que sería tal vez Países Bajos como Dinamarca o ese tipo de regiones. Es una enfermedad más o menos frecuente. La frecuencia en esos lugares puede llegar a ser tan alta como 1 de cada 2,000 nacimientos vivos pueden nacer con fibrosis quística. Wow. Entonces, de hecho, es la enfermedad genética letal más frecuente en esa población, ¿sí? Entonces, evidentemente, la fibrosis quística existe en todo el mundo. Y claro, dependiendo de la población de la que se trate, la frecuencia con la que se va a encontrar va a variar. Hoy el propósito de platicar es familiarizarnos con esta enfermedad, porque aunque en México tiene una frecuencia inferior a la que podemos encontrar en estos países, no es inexistente. Sí existen, por supuesto, buen número de nacimientos con fibrosis quística, y es importante, bueno, pues conocer estos casos, ¿no? En mi caso muy particular, tú sabes que estuve en Monterrey, ahí hice una especialidad en biología molecular, bueno, más bien una maestría en ciencias con especialidad en biología molecular e ingeniería genética. Y justo el tema de mi tesis fue estudiar el gen que provoca la fibrosis quística, que es el gen CFTR, el gen de conductancia transmembranal para la fibrosis quística, ¿no? Entonces, y bueno, los casos son casos que pueden ser difíciles. Obviamente las manifestaciones de este problema pueden ser muy variadas por varios motivos. El primero es que se requiere la combinación de 2 alelos mutados, en este caso, es decir, digamos que el gen que heredamos de nuestra mamá y el que heredamos de nuestro papá, ambos tienen que estar mutados para que uno manifieste esta enfermedad. Y existen una cantidad, bueno, grandísima de mutaciones que hoy podemos encontrar para este gen, y dependiendo de la mutación de la que se trate, es la manifestación que vamos a observar. Y en este caso, pues es la combinación de mutaciones, y entonces esto nos da algo que se conoce como heterogeneidad alélica, que es muy grande, y por lo tanto el cuadro que va a presentar el paciente también va a ser muy variado, ¿no? Pero digamos que de lo más frecuente es que estos pacientes presenten problemas que son respiratorios. Porque, ¿qué es lo que hace la proteína CFTR? Lo que hace es ayuda a conducir iones cloruro y ayuda a regular, por lo tanto, ¿verdad? Tiene que ver con la cantidad de agua que pasa y todo esto, y directamente con el moco. Esta expresión de este gen se da en las células epiteliales, y entonces se llenan de moco las vías respiratorias. Estos pacientes tienden a tener muchos problemas respiratorios precisamente porque se llenan de moco sus vías respiratorias, se infectan con frecuencia, tienen muchas infecciones bacterianas. ¿Y creen que es una gripe? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que en muchos casos las manifestaciones pueden ser graves casi desde el periodo neonatal, ¿verdad? O desde el periodo neonatal, vamos a quitarle el casi, ¿no? Entonces, aunque es cierto que algunos casos son tan suaves que se pueden detectar hasta la edad adulta, la gran mayoría, por mucho, se detectan muy rápido. Bueno, se detectan entre comillas. El niño más bien manifiesta, o el bebé, el recién nacido, manifiesta complicaciones muy temprano, y si no se hacen los estudios pertinentes para hacer el diagnóstico, entonces puede pasar desapercibido, porque tristemente muchos niños pueden morir sin un diagnóstico de fibrosis quística, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto es sumamente importante. Ahora, te decía, la principal característica es las enfermedades pulmonares, pero otra característica frecuente es la insuficiencia pancreática. Estos pacientes tienden a también acumular moco en el páncreas,
y esto inhabilita algunas de las funciones que el páncreas tiene y por lo tanto tienen que suplementar su alimentación con algunas pastillas que proveen de enzimas pancreáticas que no están funcionando en este momento y no están siendo eficientes a nivel de intestino, donde tienen que actuar, ¿no? La manera como se reemplaza eso es tomándolas, ¿no? Entonces se requiere terapia de este tipo. No es lo único, pueden tener complicaciones en hígado, en otros órganos, síndrome de malabsorción, por supuesto, por lo mismo lo manifiestan, hay acumulación de moco en el intestino, disminuye la cantidad de pared intestinal por donde se puede dar la nutrición, a la vez de que no hay enzimas pancreáticas y no se está tratando, por ejemplo. Entonces hay una serie de factores importantes que conllevan a una calidad de vida pobre si no se hace un diagnóstico y si no se hace un tratamiento. Esto nosotros lo diagnosticamos de rutina en todos y cada uno de los tamices metabólicos neonatales que hacemos en Laboratorios Lister y por lo tanto, bueno, pues era el propósito de hoy platicar un poquito sobre esto, ¿no? Bueno, definitivamente el saber que tenemos muy cerca, siempre muy cerca, el Grupo Lister, que nos apoya, que nos ayuda, que nos asesora y que está compenetrado totalmente de pura gente experta. Usted va a saber que llegó ahí y es ahí donde tenía que haber ido. Así es que el número aparece en pantalla, la manera en que podemos acercar a ustedes y la verdad te agradezco tu tiempo y que nos vengas a compartir un poco de lo mucho que sabes. Hombre, Oscar, gracias de veras, gracias por recibirme aquí. Y no olvides que tenemos muy pronto nuestro 30 aniversario, te queremos ver por ahí. Por supuesto, gracias. ¿A dónde voy? Está feliz Mario también por los 30 años del programa. Vamos contigo, Mario. Gracias, Sergio.